La enfermedad de Gaucher es la enfermedad de depósito lisosomal más común, aunque es de una incidencia muy baja, ya que es una de las más raras. Se presenta principalmente en niños y adolescentes en los cuales sus padres son portadores. Se caracteriza por la deficiencia de una enzima y cuyo tratamiento es restaurar la enzima defectuosa en el organismo. Estos pacientes pueden tener una sobrevida normal si es tratado a tiempo. Se presentan en tres variedades dependiendo de la afectación del sistema nervioso central. En la enfermedad de Gaucher se pueden observar alteraciones óseas, vistromegalias, citopenias, afectación del sistema nervioso central y una afectación pulmonar. Ahora hablaremos de los antecedentes de la enfermedad de Gaucher, es decir, su historia. En el año 1882, un médico francés llamado Charles Gaucher la descubrió por primera vez en una mujer de 32 años cuyo hígado y vaso habían aumentado de tamaño desde su infancia, pero no tenía ninguna explicación. La mujer empezó a presentar sangrado grave, anemia y también infecciones. Tiempo después, esta mujer falleció y se le realizó una autopsia donde se observaron que se presentaban células epiteliales en el vaso. Estas células eran inusuales y grandes. Fue el investigador Brin quien le puso el nombre de esta enfermedad como enfermedad de Gaucher cuando halló que se presentaban estas características en la dicha autopsia. En el año 1924, un médico alemán, Leib, aisló una sustancia grasosa del vaso de las personas con la enfermedad. 10 años después, el médico francés Angion identificó este compuesto como glucocerebrósido, que es un componente de las membranas celulares de los eritrocitos y los leucocitos. En el año 1965, el médico norteamericano Roscoe Brady y sus colaboradores demostraron que la acumulación de glucocerebrósido resulta por la deficiencia de la enzima glucocerebrosidasa. La investigación de Brady proporcionó las bases para que se empezara el desarrollo de la terapia del reemplazamiento enzimático utilizando la glucocerebrosidasa para reemplazar la enzima faltante en los pacientes con la enfermedad de Gaucher. Estadísticas de la enfermedad de Gaucher. A nivel global, la estadística de la enfermedad de Gaucher es variable. Su prevalencia estimada es de 1 entre 100.000 nacidos vivos y su incidencia en la población general es de alrededor 1 entre 60.000 personas. En total están afectados entre 20.000 a 40.000 personas en todo el mundo con esta enfermedad. En Colombia se tiene un registro de 230 pacientes con Gaucher, lo que indica una estadística de 1 entre 40.000 personas en Colombia. En cuanto a Córdoba, no se encuentran estadísticas sobre esta enfermedad. La enfermedad de Gaucher se clasifica en 3 tipos diferentes, dependiendo del genotipo, del fenotipo, y cada una va a tener manifestaciones clínicas específicas que la van a identificar. Tenemos la tipo 1 o no neuropática, la tipo 2 que es neuropática aguda y la tipo 3 que es neuropática crónica. El tipo 1 es la más común, afecta a niños y adultos y se caracteriza por no afectar el cerebro, o sea, la parte del sistema nervioso central, y puede ser asintomática. El tipo 2 es de inicio precoz y sus manifestaciones inician desde la etapa neonatal y es la más severa. Presenta afección neurológica como principal síntoma. El tipo 3 se presenta en pacientes jóvenes, presentan afección neurológica y aparte es degenerativa, que va avanzando. La enfermedad de Gaucher es una enfermedad hereditaria con un patrón de herencia autosómico recesivo, es decir, ambos padres deben ser portadores de la mutación para que el hijo herede la enfermedad. El origen de esta patología va a ser mutaciones en el locus del gen GBA, el cual está situado en el cromosoma 1 en el brazo largo en la banda 21. Esto produce una deficiencia de la enzima lisosomal beta-glucocerebrosidasa. Esta enzima se encarga de catalizar la hidrólisis de glucocerebrósido o glucoceramida en glucosiceramida y por ende su déficit va a provocar el acúmulo de esta sustancia dentro de los lisosomas de la célula. Las células afectadas son los macrófagos, que provienen de la médula ósea y migran hacia todos los tejidos. Los macrófagos
Tiene como función la fagocitosis de desechos patógenos y orgánulos envejecidos. Para realizar esta función, como tal, los macrófagos contienen lisosomas. Estos son los encargados de degradar estos desechos antes mencionados. En la enfermedad de Gaucher, los lisosomas de los macrófagos son los que tienen la enzima glucocerebrosidasa defectuosa, lo que ocasiona la acumulación de glucocerebrósido en los macrófagos, que pasan a tener un citoplasma muy aumentado y similar pues como a una seda arrugada. En los síntomas, hay diferentes tipos de enfermedad de Gaucher. Los signos y síntomas también varían ampliamente e incluso dentro del mismo tipo. Pero la mayoría de las personas que tienen esta enfermedad experimentan diversos grados con los siguientes problemas. En la enfermedad de Gaucher tipo 1 hay un agrandamiento del vaso y del hígado. También se presenta un bajo número de glóbulos rojos en la sangre, que se conoce como anemia. También moretones o hematomas que aparecen fácilmente debido a que hay una disminución de la producción de plaquetas en la sangre, que se conoce como trombocitopenia. Hay enfermedad pulmonar y problemas en los huesos como fracturas, artritis y demás. En la enfermedad de Gaucher tipo 2, uno de los síntomas que se puede presentar es que el movimiento ocular es anormal. Se presentan convulsiones, daño cerebral, hepatomegalia y también esplenomegalia. Los síntomas de la enfermedad de Gaucher tipo 3, o más bien conocida como neuropática crónica, es similar a la del tipo 2, ya que también afecta el sistema nervioso, pero tiende a empeorar más lentamente que la del tipo 2. Sus síntomas principales son la hinchazón extensa causada por la acumulación de líquido dentro del cuerpo, desde antes del nacimiento, piel seca y escamosa, u otras anomalías de la piel, hepatoesplenomegalias y esplenomegalias. Sus rasgos faciales son distintos a los de una persona normal, y serios problemas neurológicos. La mayoría de estos bebés sobreviven solamente unos pocos días después del nacimiento. Diagnóstico de la enfermedad de Gaucher. Bueno, para el diagnóstico de la enfermedad de Gaucher hay que seguir una serie de parámetros tales como historia clínica del paciente y de su familia, un examen físico detallado con evaluación neurológica completa y una serie de exámenes y pruebas de laboratorio. La primera prueba es una prueba de actividad enzimática para beta-glucocerebrosidasa. Esta se realiza para comprobar si presenta niveles bajos de la actividad de la enzima beta-glucosidasas ácida. Estos análisis se hacen utilizando muestras de sangre seca, dejando secar pequeñas cantidades de sangre sobre papel filtro y analizándolas para comprobar si el nivel de la actividad de la enzima es normal, o además utilizando una muestra de sangre recogida en un tubo o analizando unas células de la piel llamadas fibroblastos para medir la actividad de la enzima beta-glucosidasa ácida. La otra prueba es un estudio molecular para el gen GLA. Este estudio se realiza mediante la amplificación completa por PCR de los axones del gen GBA y a su vez su posterior y secuenciación. Esta se utiliza sangre extraída con ECTA para separación de leucocitos sanguíneos o tarjeta impregnada con muestra de sangre desecada. La terapia génica tiene el potencial de proporcionar beneficios a largo plazo o incluso una cura efectiva para la enfermedad con una sola administración. Los dos enfoques que se están desarrollando incluyen lo que es el aumento de genes, que es cuando se agrega una copia funcional del gen afectado a las células relevantes, lo que les permite funcionar normalmente. La otra es la edición de genes, el cual es un enfoque más experimental que elimina el gen mutado y lo reemplaza con una copia saludable, permitiendo así que la célula funcione normalmente. La terapia génica se puede administrar in vivo, cuando una infusión se introduce en el vector en la sangre o el líquido cefalorraquídeo. En la administración ex vivo, las células madres recolectadas del paciente se modifican en el laboratorio para transportar el gen corregido. Estas células se replican en el laboratorio antes de reintroducirse en el cuerpo del paciente. Actualmente encontramos 2 ensayos que prueban la terapia génica para esta enfermedad de Gaucher. Uno de estos ensayos está encabezado por Abrobio, el cual se encuentra en la fase 1 de 2, que probará una terapia génica
lentiviral para hasta 16 pacientes entre los 18 y 35 años de edad con la enfermedad de Gaucher tipo 1. Se dieron a conocer el reporte por parte de la compañía que luego de 3 meses de la infusión de la terapia génica, el primer paciente con enfermedad de Gaucher presentó los niveles del metabolito tóxico liso GB1 en plasma. El otro ensayo se encuentra en fase 1 de 2 y se centra tanto en la enfermedad de Gaucher como en la de Parkinson, ya que los pacientes mayores con Gaucher tienen un alto riesgo de desarrollar Parkinson al envejecer. Este ensayo se encuentra todavía en reclutamiento de pacientes. El Miglugas es un tratamiento oral inhibidor de la enzima glucosilceramida sintasa, el cual es de administración oral, el cual es reductor del sustrato en diversas enfermedades por depósito lisosomal de glucosfingolípidos, ya que inhibe la síntesis de glucosilceramida. Este se aplica en la enfermedad de Gaucher en pacientes adultos con la enfermedad tipo 1, que sea leve o moderada. Solamente se va a utilizar en casos en los que no sea adecuado el tratamiento de reemplazo enzimático. No se recomienda en pacientes con enfermedad de Gaucher tipo 1 menores de 18 años, ya que no existe experiencia que pueda demostrar que es apto para ellos. Las cápsulas contienen almidón glicolato sódico, podobina, estearato magnésico, gelatina, agua y dióxido de titanio. Y el consumo de este fármaco puede causar en los pacientes diarrea, flatulencia, dolor abdominal, pérdida de peso y temblores. El Eliglustat está indicado para el tratamiento a largo plazo de adultos con enfermedad de Gaucher tipo 1. Es un inhibidor específico de la enzima glucosilceramida sintetasa, que reduciendo su síntesis evita así su acumulación. Son cápsulas de 84 miligramos y su administración o posología debe ser 2 veces al día en los metabolizadores intermedios y rápidos y la misma dosis una vez al día en los metabolizadores lentos. Los estudios realizados demostraron que se logra un cambio porcentual en el volumen del vaso con respecto al valor basal, que es del 27.8%. Este tratamiento debe ser individualizado dependiendo los criterios de gravedad de la enfermedad, de la edad al momento del diagnóstico, su genotipo, el grado de hepatoesplenomegalia y el grado de anemia que presente el paciente al momento del diagnóstico. Con respecto a la terapia de reemplazo enzimático, se realiza a través de la administración de la enzima que es deficiente en la enfermedad. Incluye los medicamentos como imiglucerasa, belaglucerasa alfa y taliglucerasa alfa. Está indicada para pacientes con enfermedad de Gaucher tipo 1 específicamente y ciertos casos del tipo 3. Se hace a través de la vena una vez cada 2 semanas a una dosis alta, pero en algunos pacientes el tratamiento se administra todas las semanas en una dosis media o hasta 3 veces por semana en dosis bajas. Lo que se busca es ayudar a disminuir el tamaño del hígado y del vaso. Esto es más o menos 6 meses de tratamiento. También mejora la anemia durante los primeros de 4 a 6 meses de tratamiento y la va a seguir mejorando en los siguientes de 9 a 18 meses en caso de que haya anemia persistente. También aumenta el número de las plaquetas, esto es más o menos en 1 año, mejora el dolor en los huesos, aunque sea de una forma lenta. También mejora los problemas óseos que se puedan notar en los exámenes radiológicos, aunque esto lleve más tiempo. Cuando hablamos en los niños con enfermedad de Gaucher, el tratamiento de reemplazo enzimático resulta en un mejor crecimiento, aumento de peso, aumento de los niveles de energía y de los problemas metabólicos que presente el paciente. El tratamiento enzimático sustitutivo consiste en reponer la enzima defectuosa. Él aporta una enzima similar a la glucocerebrosidasa. Esto es a través de una infusión intravenosa que se realiza cada 15 días. Es necesario acudir al hospital a ponerse estas infusiones. Este tratamiento contiene alternativas como lo es cerecime, la cual es una forma modificada de la enzima beta-glucocerebrosidasa ácida humana, que compensa la actividad enzimática deficiente en la enfermedad de Gaucher, corrigiendo la degradación de esta enzima y evitando la acumulación de sustratos dentro de los lisosomas de los macrófagos. Otras alternativas son la BRIP o la belaglucerasa alfa y la Uplizo.